Nunca es tarde. Nos fijamos ahora en la discapacidad. Según una encuesta del INE, el número de personas con discapacidad en España era de 4,3 millones en 2020, lo que supone un 14% más que en el año 2008, cuando se realizó la anterior encuesta. La mitad de estas personas necesita cuidados o asistencia personal. Casi la mitad de las personas que recibían cuidados en 2020 eran atendidos durante 8 horas o más al día, y casi el 64% de los cuidadores eran mujeres, según esta encuesta del INE. 3,3 millones de personas recibían algún tipo de ayuda técnica o personal. Quienes más ayuda recibieron fueron las personas con dificultades para el autocuidado y para realizar las tareas de la vida doméstica. Según esta encuesta, el 13% de las personas con discapacidad se han sentido discriminadas en alguna ocasión, porcentaje que aumenta hasta el 25% en el caso de los niños con discapacidad de 6 a 15 años. Y el 34% de las personas con discapacidad tiene dificultad para desenvolverse con normalidad en su vivienda o en el interior de su edificio por barreras arquitectónicas. Para analizar los datos de esta encuesta, saludamos al presidente de CERMI Aragón, a Luis Gonzaga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Son muchos datos, ¿no?, los que nos ofrece esta encuesta. Me gustaría detenerme en primer lugar en que 6 de cada 10 cuidadores son mujeres. ¿Qué lectura hace usted de este dato? Bueno, pues que es uno de los datos, es decir, como usted bien decía, pues esta encuesta arroja muchísimos datos, es muy prolífica en datos, pero sí que hay datos muy significativos, como es, bueno, pues que la mayor parte de las personas que necesitan cuidados y que necesitan cuidados en el entorno familiar, pues evidentemente son las madres, ¿no? Son mujeres las que les prestan estas ayudas o estos apoyos. ¿Qué haría falta en este sentido para ayudar a esas madres, a esas familias en esos cuidados? Bueno, pues esto es una pregunta muy complicada, ¿no? Haría falta darles visibilidad, sobre todo, principalmente, y luego pues que de alguna manera también hubiera programas de apoyo, programas de ayuda, programas de, bueno, pues son personas que dedican en muchos casos, tengan en cuenta que estamos hablando de personas con grandes discapacidades y que lógicamente son normalmente la familia, y en este caso las madres, las que están en el día a día. Entonces, bueno, pues esas personas también necesitan ayuda institucional, pues para prestar apoyos. Es decir, también puede haber, hay muy pocas personas, si analizamos los datos de esta encuesta, hay muy pocas personas con discapacidad que reciben apoyos externos, ¿no? Aproximadamente un 13%. Y quizá a lo mejor, pues bueno, pues sería el que las instituciones pues hicieran programas de ayuda pues para apoyar a las familias en estos cuidados, ¿no? Llamativo también es el porcentaje de personas con discapacidad que se siente discriminado, mayor aún en los jóvenes. ¿De qué tipo de discriminación hablamos y qué riesgos entraña? Bueno, pues en principio hablamos de discriminaciones, sobre todo de accesibilidad, ¿no? Es decir, se sienten discriminados en la medida que no pueden hacer una vida diaria normalizada como hacen las personas sin discapacidad. Esa es la mayor discriminación. Como bien decíamos, y decían datos que repasaban antes de mi intervención, pues efectivamente casi el 25% de personas de 6 a 15 años pues se sienten discriminadas. De estas, el 9,8% pues se han sentido discriminadas muchas veces, y el 4,5% pues constantemente. Muchas veces en estos casos, cuando hablamos de entornos escolares, muchas veces esa discriminación, más que una discriminación, es un acoso, ¿no? Es un acoso continuo, desgraciadamente. Vemos que cuando las personas ya son más mayores, de 16 a 64 años, ya solamente 2 de cada 10 pues se han sentido discriminados. En estos casos la discriminación, no digo yo que no haya algún caso de bueno, pues eso, de acoso también, pero ya se da mucho menos. Siempre, es decir, en este caso la discriminación es más, pues eso, por falta de accesibilidad. Es decir, porque la accesibilidad universal va más allá de las barreras arquitectónicas. Muchas veces es una accesibilidad, pues personas sordas a la hora de poder acudir a determinados actos o conciertos no van a poder oír, personas con dificultad visual que también pues tienen dificultades a la hora de integrarse en la sociedad, y luego pues personas con discapacidad intelectual que lógicamente pues esa accesibilidad tiene que ser una accesibilidad cognitiva también. Y con lo cual en las personas mayores estamos hablando normalmente de barreras
barreras de accesibilidad. Por último, me gustaría preguntarle acerca del empleo, ¿cómo es el acceso a los puestos de trabajo de las personas con discapacidad? Pues mire, esta encuesta nos arroja que de 16 a 64 años, en estos momentos había 1,5 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, de las cuales eran 765.000 hombres y 818.000 mujeres. Y solamente un 25% tiene trabajo, es decir, una de cada 4 de estas personas que están en edad de trabajar tiene trabajo. El 23,7 en el caso de hombres y el 23,5 en el caso de mujeres. Y de estas personas ocupadas, que como le digo es una de cada 4, es decir, todavía hay 3 personas de cada 4 que no tienen trabajo, que tienen una discapacidad y no tienen trabajo. De los que tienen trabajo, el 88% son personas asalariadas que trabajan para otras personas, y el 10% son personas que que trabajan por cuenta propia. Eso quiere decir que ante la imposibilidad de conseguir un trabajo, pues muchas personas pues deciden por buscarse un trabajo por cuenta propia. ¿Cómo se pueden que hay una brecha pues muy importante, es decir, en el tema del trabajo, pues como ve, todavía esa discriminación es muy importante. Hombre, este tipo de encuestas yo creo que hacía 8 años que no se hacía una encuesta. Nosotros desde CERMI, tanto estatal como los diferentes CERMIs autonómicos, sí que veníamos barajando las encuestas, pero a nivel privado, ¿no? Es importante que esto se conozca a nivel social, porque de alguna manera, pues es sacar un poco a la discapacidad de ese lado oscuro, es darle visibilidad. En la medida que le demos visibilidad, pues se podrán reclamar o se podremos exigir políticas que cambien esta tendencia, y luego sobre todo vamos a poder crear sensibilidad social. Si los datos no se conocen, difícilmente podemos crear sensibilidad, pero si los datos, yo creo que los datos que esta encuesta arroja son datos muy significativos, y yo creo que eso tiene que hacer pensar a nuestras instituciones de que esto hay que darle un giro completamente y urgentemente además. Luis Gonzaga, esperemos que hayamos contribuido un poquito desde aquí, desde Aragón Radio, a crear esa sensibilidad. Muchas gracias, como siempre, por supuesto, muchas por gracias atendernos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.